Permitís, vamos a seguir en la página internacional porque tenemos con nosotros a General Rossetti. General, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Muy buenas noches. Encantado en compartir este rato contigo y con la audiencia. ¿Qué tal? Bueno, queríamos hablar con usted sobre todo lo que está pasando porque hemos visto cómo en Arabia Saudí se ha firmado por parte de Estados Unidos y Ucrania ese alto el fuego de 30 días, pero Rusia se hace un poco la remolona. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que Rusia no puede quedar mal. O sea, sabe perfectamente que que la han puesto entre los cuernos del toro, eso es cierto. De manera que si ahora pone pegas, digamos, ¿no? al plan de paz y tal, no, pues ya se sabe quién es el causante, ¿no? de que haya una guerra en Ucrania y no se lo puede permitir. Esa es la razón de que haya adoptado esta actitud cautelosa, digamos, porque claro, siempre cuidará de sus intereses. Después, en la Unión Europea hay un acuerdo clarísimo de la necesidad de rearmarse, pero hay discursos un poco diferentes. Macron, por ejemplo, plantea que es necesario construir o avanzar hacia el ejército europeo, es decir, independizarse de la OTAN, prácticamente dice eso, y dice incluso con o sin Estados Unidos. Sin embargo, Aznar, entrevistado esta semana también, plantea que independizarse de Estados Unidos, es decir, plantear un ejército europeo sin Estados Unidos, es una absoluta locura. ¿Usted qué opina? Bien, si lo que me está preguntando es si Europa se puede defender actualmente sin la OTAN y sin Estados Unidos, ¿no? Pues yo creo que no. O sea que yo se lo digo así de categóricamente. La autonomía estratégica es uno en fin, forma parte de toda esa palabrería que ha habido durante mucho tiempo, porque con esto pues se genera la ficción de que pues, la Unión Europea pues, es un superestado, que la Unión Europea es un actor estratégico. La Unión Europea no es un actor estratégico porque carece de soberanía, que es la condición fundamental, poder formar una voluntad en la protección de sus propios intereses, intereses que por otra parte, pues en grandísima medida, pues son intereses de las naciones que forman parte. Solamente en aquellos aspectos en que las políticas pues han sido delegadas, pues se puede hablar pues de un interés europeo, pero siempre en sentido impropio. Esto no quiere decir, ¿no? que Europa no tenga que plantear su defensa. Lo que pasa es que eso no se hace de la noche a la mañana. Por mucho que nos pongamos como en el juego del palé a decir aquí hay 800.000 euros y demás y tal, no se va a empezar la casa por el tejado. Habría que empezar por definir el problema, en qué consiste el problema de esto de defensa del continente. Digo del continente porque no estoy hablando de la Unión Europea, estoy hablando de Europa. Y Europa es más que la Unión Europea. Ahí está simplemente como Starmer, Starmer que es el primer ministro de la nación del Brexit, pues ha sido quien ha convocado inmediatamente después de la desdichada reunión en el despacho Oval. Así que esto será lo primero. Lo primero será ver pues, cuáles son los intereses que hay que defender, que insisto, son los de las naciones, ¿no? Porque la Unión Europea no es una entidad intergubernamental, ¿no? Esto supranacional, como se nos quiere hacer creer en muchos aspectos, ¿no? Y segundo, pues habrá que definir pues, cuáles son las amenazas. La amenaza pues, está muy definida, se definió en Madrid. O sea, cuando se definió a Rusia, pues bueno, o sea, no estamos inventando nada. O sea, en la conferencia, en la cumbre de Madrid, pues se determinó que Rusia era la amenaza más directa que pesaba sobre Europa. Y habrá que ver pues, cómo contrarrestarla y cuándo hacerlo, porque no tenemos todo el tiempo del mundo, ¿eh? Claro. Hay otro asunto en relación a Ucrania que nos inquieta y es que han aparecido informaciones de que parte de la ayuda militar que enviaba Estados Unidos a Ucrania acababa vía interpuesta ayudando a los narcos latinoamericanos. ¿Le parece coherente esa información? La verdad es que no le puedo decir ni que sí ni que no porque desconozco su origen y no lo puedo valorar. Ya. Bueno, y volviendo al tema del rearme por parte de la Unión Europea, Ursula von der Leyen ha sido muy firme en el discurso de que tenemos que rearmarnos, que Rusia es un problema, etcétera, etcétera. Sin embargo, hace no demasiado tiempo decía que Rusia era un problema ya pasado y que no suponía una verdadera amenaza. Vamos a verlo. Bueno,
taking chips from dishwashers and refrigerators to fix their military hardware because there are no semiconductors anymore. Russia's industry is in tatters. Europe is ready to assume its responsibilities. Rearm Europe could mobilize close to 800 billion euros of defense. En el año 2022, Ursula von der Leyen decía que la industria rusa estaba destruida, que prácticamente ya no era una amenaza. Ahora, sin embargo, se ha convertido en una amenaza en 2 años y medio. Bueno, Rusia tiene una economía de guerra y, bueno, aquí estamos hablando del 2% del PIB, del 3%, del 5% del PIB, nada que ver con lo que pasa en Rusia. Rusia tiene, a veces se hacen comparaciones, ¿no?, entre el gasto de Rusia y el gasto de la Unión Europea. Dice, bueno, pues si la Unión Europea, los países en su conjunto están gastando pues, más de 350.000 millones de euros y Rusia gasta pues del orden de 150.000, ¿por qué nos preocupamos tanto? Entonces, claro, habría que decir que Rusia, en primer lugar, pues es una autocracia, en la cual pues nadie tiene que rendir cuentas de nada ante el pueblo ruso. Es una apariencia, es una democracia semántica puramente, ¿no? Y por tanto, pues invierte o gasta en defensa pues tanto cuanto al señor Putin pues le parece oportuno, necesario. Y en segundo lugar, pues ese gasto está racionalizado en sí mismo, porque en el caso de las naciones europeas pues hay innumerables duplicidades, ¿no?, y economías de escala, ¿no?, que perjudican, ¿no?, en este caso, ¿no?, pues al resultado final, ¿no?, el conjunto de las capacidades, ¿no? De verdad que Rusia es un gran problema. Hay estudios, ¿no?, que determinan, hay quien dice que Rusia estaría en un año en condiciones de volver a repetir una agresión semejante, ¿no? Hay quien dice 3 años, hay quien dice 10 años, ¿no? Bueno, no sabemos cuánto tiempo. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que si Rusia se levanta de la mesa de negociaciones pues insatisfecha, vamos a decir, derrotada. ¿Escucha? Hola. Sí, perfectamente. Ah. ¿Me oye? Sí. Sí. Lo vimos perfecto. Cuando hablamos de Donald Trump, la verdad es que me parece muy osado tratar de interpretarle, tratar de penetrar, ¿no?, en su pensamiento. Solamente podemos, esto es un ejemplo clásico, ¿no?, de historia. Pues, por ejemplo, pues hay estudios, ¿no?, que tratan de determinar qué es lo que mueve la historia, si las fuerzas profundas, ¿no?, o bien la personalidad de los líderes, ¿no? Bueno, es un líder que podemos estudiar porque ha tenido la primera presidencia, hemos tenido tiempo de reflexionar después, porque han pasado 4 años y ha vuelto con una orientación distinta. Sin embargo, sigue siendo pues una persona sumamente impulsiva, y impone pues una forma de actuar en el ámbito exterior pues muy propia de los negocios. En gran medida da la impresión de que va pues por el sistema de prueba-error. O sea, que va, por ejemplo, pues en Gaza, pues dice, voy a montar ahí un Las Vegas o algo por el estilo, ¿no? Y luego pues observa a ver qué es lo que pasa y al final pues toma unas decisiones, pero ya ha movido a todo el mundo, lo ha descolocado. ¿Qué está haciendo en Ucrania? ¿Esto qué es? ¿Estrategia negociadora? ¿O es simplemente que él ve las cosas así? Es decir, que es MAGA, o sea, es America First. O sea, aquí se trata pues, de una mentalidad pues, sumamente realista, que antepone los intereses de su país absolutamente a cualquier otra consideración, incluso aquellos otros valores, digamos, internacionales, ¿no?, que podían ser un interés de su propio país, como es la estabilidad, como es el respeto al derecho internacional. Claro. Es que la estabilidad de la Unión Europea a lo mejor también es un interés de Estados Unidos, creo, ¿no? La estabilidad o la inestabilidad, porque se está diciendo de todo.
Ya. A ver, yo creo que el comportamiento del presidente de Estados Unidos, ¿no? en esta crisis, ¿no? En la forma en que la está gestionando, pues yo creo que está siendo malo. Yo ya lo he dicho, ¿eh? O sea, yo creo que divide a Occidente. O sea, en este momento pues ha alejado a Estados Unidos de esto de Europa. ¿Y por qué lo está haciendo? Por tratar de moverlo, de mover a Europa, de despertarla, ¿no? De que asuma sus responsabilidades, o simplemente porque quiere crear un interés con Rusia de forma que pueda atraerla a su órbita, ¿no? O al menos alejarla de China, ¿no? Es decir, si se genera pues un interés, ¿no? Es que ese es el debate, general, ese es el debate. Si el objetivo es alejar a Rusia de China porque ese es su verdadero adversario o su verdadero enemigo, o Rusia no es solamente eso, sino un socio estratégico, que eso es lo que algunos empiezan a plantear. Yo creo que decir un socio estratégico, Luis, yo creo que es un poco ir demasiado lejos, ¿no? Pero sí crear un interés que en un momento dado lleve a Rusia a moderar sus acciones, su asertividad en relación con Estados Unidos. Claro. Por ejemplo, si Putin ya ha adelantado algo en este sentido. De hecho, bueno, hay minerales, hay tierras raras en Ucrania, pero en Rusia hay muchas más. Y es verdad, o sea, que hay muchas más, ¿no? Podemos ponernos de acuerdo en la explotación de esto. Bueno, o sea, allí eso, pues no sabemos hasta qué punto en un momento dado estos recursos que son críticos y que además es uno de los factores importantes, ¿no? Importantísimos, ¿no? de la actuación estratégica de los actores que están emergiendo, ¿no? en este momento, pues podría pues llevar pues a alguna forma de asociación o de aproximación o de lo que sea, ¿no? Ya. En este sentido también debemos valorar ese tratado de explotación de recursos en Ucrania como una garantía para Ucrania. Porque en la medida en que hay allí compañías americanas, esas compañías representarán un interés de Estados Unidos que si Rusia ataca a Ucrania, pues está atacando intereses de Estados Unidos. O sea que... General, una última cosa, porque nos hemos quedado sin tiempo, pero me gustaría preguntarle sobre ese cambio de opinión por parte de Sánchez, que en su momento dijo, recordará esa entrevista en El Mundo, cuando le preguntaron que dónde recortaría, y dijo que en el Ministerio de Defensa lo podrían suprimir porque era un gasto superfluo. Ahora a la defensa la llama seguridad y está dispuesto a meter 59.000 millones de euros. ¿Qué le parece ese giro? Ahora, el Ministerio de la Verdad deberá estar haciendo lo posible por borrar aquella entrevista y crear una posverdad también en este caso de Sánchez. Bueno, yo creo que, aparte ya de la ironía, ¿no? Sánchez no es persona que merezca dedicarle 5 minutos. Sabemos quién es. Es un autócrata, pero a diferencia de Putin, que es un autócrata que está tratando, digamos, de reforzar o potenciar su Estado, porque es cierto que ama el poder y es el instrumento que tiene, pues en el caso de Sánchez lo que está haciendo es destruir el Estado de los españoles que se le confió. Y claro, un personaje como este, que engaña a todo el mundo, que ha demostrado que le importan un bledo los intereses de los españoles, ¿no? Y por supuesto pues su libertad, y por supuesto la Constitución que nos dimos, y su estabilidad y su seguridad, pues no merece que le dediquemos ni un minuto de atención a nada de lo que vaya a hacer, porque ya sabemos que nos querrá engañar a nosotros y a sus socios. Mentiras y thrillerismo, esa es la marca de la casa, desgraciadamente. General Rossetti, ha sido un placer. Gracias y muy buenas noches. Lo mismo digo, buenas noches. Un abrazo.